Hola, ¿qué tal? Soy la nutrióloga Angie Márquez y bienvenido a otra cápsula de nutrición, salud y más. El día de hoy te voy a platicar acerca de los beneficios que tiene el azúcar en nuestro cuerpo. Seguramente has escuchado que el consumir azúcar solo lleva a tener enfermedades que conllevan a la muerte. Si es así, quédate en este video. Te voy a explicar cómo no podemos vivir sin él. Empecemos. Para entrar un poquito en contexto, el azúcar es una sustancia cristalina que al momento de entrar a nuestra boca nos da uno de los sabores más agradables que existen, que es el sabor dulce. Dependiendo del país donde nos encontremos, podemos obtenerlo de múltiples formas. Por ejemplo, en países de climas templados, la podemos obtener de la remolacha. Y en aquellos países con climas más tropicales, como por ejemplo la gran mayoría de Latinoamérica, podemos obtenerla de la caña. A través de esta podemos sacar lo que es la sacarosa, o mejor conocida como azúcar de mesa. Este es un hidrato de carbono simple, o para fines prácticos vamos a llamarle carbohidrato, como comúnmente es conocido. Pero te preguntarás, ¿qué son los hidratos de carbono o carbohidratos? Su nombre proviene de la investigación, ya que al analizarlos encontraron que estaban formados de carbono, hidrógeno y oxígeno. En los alimentos existen dos tipos principales de carbohidratos, los simples y los complejos. En la cajita de descripción te voy a dejar una lista de alimentos que contienen carbohidratos, tanto simples como complejos, y aunque verás muchos alimentos de diferente valor nutrimental, podemos consumir todos, siempre y cuando haya un correcto balance, con excepción de los alimentos que son industrializados, porque estos no contienen valor nutrimental. La realidad es que es mejor y más saludable consumir alimentos frescos como las frutas para obtener azúcares simples. Además, contienen muchas vitaminas, antioxidantes, fibra dietética, agua y muchos minerales. En cambio, los alimentos dulces contienen azúcares agregados, los cuales en su mayoría son refinados y no contienen valor nutritivo como te comenté anteriormente. Por lo tanto, son alimentos que no deberíamos consumir. Como dice el dicho, la dosis hace el veneno, pues esto mismo pasa con los alimentos y en general con todas las fuentes de energía, como es el azúcar, la grasa y las proteínas. ¿Cuál es el beneficio del azúcar en mi cuerpo? El cuerpo humano tiene muchos procesos fisiológicos, de los cuales no somos conscientes, como la digestión, la absorción de nutrientes, la reparación de nuestras células, los tejidos y la multiplicación celular, entre muchos otros. Pero también existen actividades que nosotros controlamos desde que iniciamos el día al ir caminando hacia nuestras actividades cotidianas. De igual manera, al correr o trotar para hacer ejercicio e incluso al ingerir nuestros alimentos. Para realizar todo lo anterior necesitamos energía. Existen muchas formas de obtenerla. Sin embargo, el azúcar es la mejor y la más fácil de utilizar para nuestro organismo. Mantener el equilibrio entre la energía que consumimos y la que gastamos se ha vuelto todo un reto, ya que hoy por hoy México presenta niveles altos de enfermedades dentales, incluyendo las enfermedades crónico-degenerativas, como son la diabetes y la obesidad. Estas principalmente son originadas por una mala alimentación y el sedentarismo. Te preguntarás, ¿cuál es la cantidad de azúcar que podemos ingerir en un día? La Organización Mundial de la Salud recomienda no exceder un consumo de 25 gramos de azúcar al día, tanto en adultos como en niños. Imaginemos que nuestro cuerpo es un automóvil. Como sabemos, este funciona principalmente con gasolina. Ahora, supongamos que tienes dos opciones de combustible. La opción 1 sería la natural, la cual es de fácil utilización para el motor, y la opción 2 sería un combustible sintético y con aditivos de difícil uso para el motor. Entonces, ¿tú cuál preferirías? ¿La opción 1 o la opción 2? Por lo que te recomiendo 5 tips para evitar tener problemas relacionados con el consumo del azúcar. Número 1. Mantener una ingesta reducida en azúcares de bajo o nulo contenido nutrimental. Número 2. Tomar agua simple todos los días, un aproximado de 2 a 3 litros al día.
Número 3. Verificar las advertencias y los ingredientes de los alimentos para evitar caer en publicidad engañosa. Número 4. Consumir alimentos frescos, naturales y de temporada. Y número 5. Realizar actividad física de manera regular. No olvides, todos podemos mejorar nuestra salud y empieza de poco en poco y realiza el cambio hoy mismo. Si te gustaría saber más sobre algún tema en especial, házmelo saber y déjame un comentario aquí abajo. Gracias por quedarte al final de este video. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete para conseguir más contenido sobre nutrición, salud y más.